Hola, buenos días, chicos. A ver, voy a repasar una serie de conceptos del tema 4 que son importantes para hacer los ejercicios de recuperación de la senda evaluación, ¿vale? Vale, empezaré. Homogéneo. Homogéneo es materia que no presenta diferencias a la vista, de forma que todos sus puntos parecen iguales y pueden tratarse de una sola sustancia o incluso de varias sustancias mezcladas, ¿vale? Hablaremos de homogéneo, repito, de las sustancias puras, pero también una mezcla puede ser homogénea, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo homogénea que mezcla homogénea, ¿de acuerdo? Heterogéneo, lo contrario que homogéneo, es materia que presenta diferencias a la vista, de forma que algunos de sus puntos parecen distintos. Lógicamente, si hay cosas diferentes, solo puede ser una mezcla. No puede, una sustancia pura jamás será heterogénea. Aunque sea un poco repetitivo. Ahora, mezcla homogénea, ¿vale? No homogénea, no se refiere a la materia en general, sino a una mezcla en concreto, ¿vale? Son varias sustancias mezcladas que no presentan diferencias a la vista. A este tipo de mezclas se les denomina disoluciones también, ¿vale? O sea, mezcla homogénea y disoluciones es lo mismo. Mezcla heterogénea, pues es una mezcla de varias sustancias puras, pero esta vez en la mezcla se ven diferencias, se distinguen las diferentes sustancias. Sustancia pura. Por supuesto, la sustancia pura es materia homogénea, como hemos dicho, que no puede separarse en varias sustancias por métodos físicos. ¿Vale? Cuando hablamos de métodos físicos, hablamos de la destilación, de la cromatografía. Acordaos de lo que hicimos en clase. Con la tinta la separemos. Eso es un método físico, ¿vale? Pues existen diferentes métodos físicos y cuando no somos capaces de separar una materia en varias sustancias, decimos que es pura. Además, las sustancias puras tienen propiedades determinadas. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados y sabemos que si es agua va a hervir siempre a 100 grados. ¿Vale? Existen dos tipos de sustancias puras, los elementos o sustancias simples y los compuestos o sustancias compuestas. Entonces, de manera que una sustancia simple es una sustancia pura que no puede separarse en varios componentes mediante métodos químicos. ¿Vale? Los métodos físicos nos permiten separar la materia en sustancias puras y los métodos químicos nos permiten separar un compuesto, que es una sustancia pura, ahora lo veremos, en varios elementos, que es lo que estamos viendo ahora, una sustancia simple o elemento, ¿vale? Entonces, cuando por métodos químicos no se separan en varios componentes, hablamos de sustancia simple. Son los que están en la tabla periódica, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿vale? Todos esos son los elementos o sustancias simples. Los compuestos, como hemos dicho, son sustancias puras que mediante métodos químicos se separan. Un método químico sería hacer pasar una corriente eléctrica, por ejemplo, por la sustancia. Este método nos permitiría separar, por ejemplo, el agua, que es un compuesto, en hidrógeno y oxígeno, que son dos elementos. Tanto el agua, el oxígeno como el hidrógeno son sustancias puras, pero el oxígeno y el hidrógeno son elementos que están en la tabla periódica y el agua es un compuesto que no está en la tabla periódica. Mezclas. A ver, disolución. Hemos dicho que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras. A una de ellas se le denomina disolvente y al resto la vamos a llamar soluto. Disolvente va a ser la sustancia pura mayoritaria de la disolución. Por lo general va a ser el agua. El agua es el disolvente universal. Es muy buen disolvente porque puede disolver muchas sustancias.
¿De acuerdo? Al resto de sustancias que son minoritarias en cantidad se les denomina solutos, ¿vale? Puede haber uno o más, depende de la disolución. Concentración, vamos a ver solo concentración en gramos litro. Es una magnitud que nos permite medir la cantidad que hay de soluto en una disolución, ¿vale? La concentración es muy importante para poder utilizar las disoluciones. Por ejemplo, en los hospitales se utiliza el suero. El suero es una disolución en la que hay sal, ¿vale? Cloruro de sodio en agua. Y es muy importante saber qué cantidad de sal tiene. Pues la concentración es la que nos informa, lo que nos permite medir la cantidad de sal que habría en un suero, ¿vale? Propiedades de la materia. Sabemos que hay tres estados de la materia, el sólido, el líquido y el gas, ¿vale? Las propiedades macroscópicas son, para los sólidos es materia con una forma definida, no cambia su forma, con un volumen definido, ¿vale? No cambia su volumen, no es compresible. Compresible es que no se puede reducir su volumen aplastándolo. Cuando intentas aplastar, no se aplasta. Las partículas están ordenadas y tienen un movimiento de vibración. Bueno, esto sería desde un punto de vista microscópico, porque las partículas no las podemos ver a simple vista. De los líquidos, ¿qué podemos decir? Que su volumen está definido, ¿vale? Si tú tienes un litro de agua, es un litro de agua y no va a cambiar su volumen. Lo que sí puede cambiar es la forma, que coge la forma del recipiente que lo contiene. Si tú echas agua en un vaso o una botella o en donde sea, la forma del agua va cambiando, ¿de acuerdo? Eso no pasa con los sólidos. Al igual que los sólidos, no es compresible, ¿vale? Tampoco vas a ser capaz de aplastarlo. Las partículas se deslizan entre sí libremente, eso sería desde un punto de vista microscópico. Y de los gases, ¿qué podemos decir? La forma y el volumen dependen del recipiente que lo contiene, ¿vale? No es fijo. Son compresibles, ¿vale? Se pueden aplastar. Y desde un punto de vista microscópico, el movimiento de sus partículas es muy libre, ¿vale? Los cambios de estado. Como podéis ver, he puesto flechas rojas y azules. Las rojas son cambios de estado que se producen cuando se calienta la materia y los azules cuando se enfría la materia. Entonces, si tenemos un sólido y lo calentamos, se produce su fusión, obteniendo un líquido. Si ese líquido a su vez lo volvemos a calentar, obtendremos un gas y se producirá la vaporización. Si el sólido del que partimos es yodo o es una serie de naftaleno, hay una serie de sustancias que pasan directamente a gas sin pasar por el estado líquido, al calentarlo obtendremos un gas y ese proceso se llama sublimación. Por el contrario, si tenemos un gas yodo y lo enfriamos, pasará directamente al estado sólido y ese cambio será sublimación inversa. Si tenemos vapor de agua y lo enfriamos, se convertirá en líquido, la condensación. Y si enfriamos ese agua líquida, se convertirá en hielo, será solidificación, ¿vale? Estos son los 6 cambios de estado. 3 de ellos se producen calentando, 3 se producen enfriando. Vale, para saber en qué estado se encuentra una sustancia a una determinada temperatura, solo hay que saber la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Sabemos que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados y la temperatura de fusión del agua es 0 grados. Si tenemos agua a menos de 0 grados, estará sólida. Si tengo agua a más de 100 grados, estará gas, en estado gaseoso. Y si tengo agua a una temperatura intermedia entre 0 y 100, estará líquida. Esto pasa con todas las sustancias. Cualquier sustancia a una temperatura mayor de su temperatura de ebullición estará en estado gaseoso. A una temperatura inferior a la de la temperatura de fusión estará en estado sólido.
y a una temperatura intermedia estará en estado líquido. Y terminamos este vídeo hablando de las gráficas de calentamiento. Como podéis ver, es el resultado de ir marcando la temperatura de una sustancia según la estamos calentando, ¿vale? Si cogemos hielo a 15 grados bajo cero y cada 3 segundos tomamos su temperatura y representamos eso en una gráfica, saldría una gráfica de este estilo, ¿vale? Al principio, ¿qué pasaría? Pues que la temperatura iría creciendo. Por eso, en el tramo AB es una recta que asciende hacia arriba, porque la temperatura va ascendiendo a medida que calentamos. Cuando de repente empezamos a ver una gotita de agua líquida en ese hielo, desde ese momento y hasta que desaparezca todo el hielo, la temperatura permanecerá constante. Seguiremos calentando, pero la temperatura no cambiará. Por eso la recta, el tramo BC, es una recta horizontal, está tumbada. No ha cambiado la temperatura, no aumenta, ¿vale? No crece ni desciende, sino que permanece a la misma altura, ¿vale? Esto, en ese momento se está produciendo la fusión, el cambio de estado de sólido a líquido. Hay sólido y hay líquido, pero a medida que pasa el tiempo hay menos sólido y hay más líquido. En el momento que desaparezca ya todo el sólido, de nuevo, en ese momento tendremos solo líquido, empezará de nuevo a subir la temperatura, que sería el tramo CD, ¿vale? Crecería la temperatura, por eso el tramo CD es una recta que asciende hacia arriba. Sería así hasta que empezase a aparecer vapor. En ese momento se estaría produciendo la vaporización, ¿vale? Y al igual que en la fusión, la temperatura no cambia. En ningún cambio de estado de una sustancia pura cambia la temperatura, ¿vale? Ninguno de los 6 cambios que conocemos. La temperatura siempre permanece constante cuando se pasa de un estado a otro, ¿vale? Mientras esté produciéndose el cambio, va a existir materia en los dos estados, es decir, habrá líquido y gas, cada vez menos líquido y cada vez más gas, hasta que ya solo haya gas. A partir de ese momento, el gas, si seguimos calentando, aumentaría su temperatura, que sería el tramo EF. De nuevo, la recta es una recta creciente, ¿vale? Bueno, esto sería todo. Hasta luego, chicos.